Desde que tengo memoria, siempre quise más. Más dinero, más éxito, más reconocimiento. No importaba cuánto lograra, nunca era suficiente. Vivía con un vacío constante, una sensación de que el mundo me debía algo más grande, algo grandioso. Fue esa ambición la que me llevó a él. No lo planeé, no busqué invocarlo, pero una noche, mientras bebía solo en mi departamento, apareció. No como un monstruo, no con cuernos ni tridente. Era un hombre elegante, de traje negro y sonrisa afilada. «Sé lo que deseas», me dijo. «Y puedo dártelo». Me reí al principio. Pensé que era una alucinación provocada por el alcohol y el cansancio. Pero él se sentó frente a mí, sirvió otra copa y comenzó a hablar. Me contó cosas sobre mi vida que nadie más sabía, secretos enterrados en mi memoria. Me mostró imágenes de un futuro brillante, riquezas, poder, influencia. Todo lo que siempre quise. «Solo necesitas firmar», dijo, deslizándome un viejo contrato de cuero. Nada en la vida es gratis. Mi instinto me gritaba que corriera, pero la ambición ahogó cualquier rastro de miedo. Tomé la pluma y firmé. Al principio, todo cambió para bien. Mi negocio despegó de la noche a la mañana. Inversiones que parecían condenadas al fracaso se convirtieron en éxitos absolutos. Gente poderosa comenzó a buscarme, ofreciéndome oportunidades que antes eran inalcanzables. El dinero fluía como un río interminable. No podía creerlo. Me sentía imparable, como si el mundo entero estuviera finalmente a mis pies. Pero entonces empezaron las sombras. Pequeños detalles fuera de lugar. Siluetas en los espejos. Susurros en la noche que parecían venir de ninguna parte. Una madrugada desperté con el sonido de mi propio nombre, pronunciado con una voz profunda y rasposa. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Frente a mí, en la penumbra de la habitación, estaba él. Ya no sonreía. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. «Ha comenzado», dijo con serenidad, pero en su tono había algo aterrador. «Todo tiene un precio». Intenté responder, pero mi garganta se cerró. En ese instante, sentí una presión invisible sobre mi pecho, como si una mano gigante tratara de aplastarme. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. La fortuna seguía llegando, pero con ella, la paranoia. Veía sombras moviéndose en mi oficina cuando estaba solo. Oía pasos detrás de mí en los pasillos vacíos. Y lo peor, en mis sueños, siempre había una puerta roja. Cada vez que dormía, aparecía frente a mí, cerrada, esperando. Algo dentro de mí sabía que no debía abrirla. Pero cada noche, la sensación de que algo al otro lado me llamaba se hacía más intensa. Hasta que una noche, desperté y la puerta estaba allí, al pie de mi cama. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La puerta roja estaba allí, al pie de mi cama, imponente, como si siempre hubiera pertenecido a mi habitación. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba que huyera, que no me acercara. Sin embargo, una fuerza invisible me arrastraba hacia ella. Mis pies tocaban el suelo sin que yo quisiera moverme, y mis manos temblaban al extenderse hacia el pomo. Lo toqué. Estaba frío, demasiado frío, como si al otro lado solo hubiera un vacío inmenso. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero antes de que pudiera soltarlo, la puerta se abrió sola. La oscuridad del otro lado no era normal. Era densa, tangible, como si estuviera viva. Un viento helado salió de la abertura, envolviéndome con un susurro que no podía entender, pero que me helaba la sangre. Intenté retroceder, pero una fuerza me empujó hacia adelante. Caí de rodillas en la penumbra, sintiendo un suelo áspero bajo mis manos. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, dejándome atrapado en la negrura absoluta. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el aire era pesado, cargado con un olor a cenizas y azufre. No estaba solo. Había algo más en la oscuridad.
No lo veía, pero podía sentirlo. Ojos que no estaban allí, pero que observaban cada uno de mis movimientos. Un murmullo comenzó a llenar el aire, creciendo en intensidad hasta convertirse en un coro de voces susurrantes. Decían mi nombre, repetido una y otra vez. El pánico se apoderó de mí. Avancé a tientas, con los brazos extendidos, buscando una salida. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Algo se movió a mi izquierda. Giré la cabeza bruscamente, pero no vi nada. Luego, a mi derecha. Algo pasó rozando mi brazo. Un escalofrío me recorrió. De repente, una llama azul brilló en la oscuridad. Era pequeña al principio, pero creció rápidamente, iluminando el lugar. Me encontraba en una enorme sala de piedra, con paredes cubiertas de inscripciones que no entendía. Frente a mí, un trono de obsidiana se alzaba, y en él estaba sentado él. No se veía como antes. Su traje negro era el mismo, pero su rostro había cambiado. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su sonrisa era demasiado ancha, demasiado afilada. Sabía que vendrías, dijo con voz profunda, resonando en las paredes. Siempre terminan viniendo. Quise hablar, exigir respuestas, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Él se levantó con calma, caminando hacia mí con pasos lentos y pesados. Con cada paso que daba, la luz azul parpadeaba como si temiera su presencia. ¿No es esto lo que querías?, preguntó, inclinando la cabeza. Ambición sin límites, éxito sin esfuerzo. Todo tiene su costo. Extendió la mano, y sentí que mi cuerpo se tensaba, como si estuviera siendo sujetado por hilos invisibles. Aún no entiendes lo que firmaste, ¿verdad?, susurró. En su palma, apareció un objeto brillante. Mi contrato. Las letras en el papel ardían con un resplandor rojo, retorciéndose como si estuvieran vivas. No se trata solo de riqueza o poder, continuó. Es mucho más que eso. De repente, sentí un dolor punzante en el pecho. Miré hacia abajo y vi que algo bajo mi piel se movía, como si algo estuviera tratando de salir de mí. Grité, cayendo de rodillas mientras el dolor se intensificaba. Él solo me observaba con diversión, disfrutando de mi agonía. Te di todo lo que querías, dijo con voz burlona. Ahora, es hora de que me des lo que es mío. El dolor se hizo insoportable. Sentí que mi piel ardía, que algo dentro de mí se desgarraba. Mis gritos resonaban en la sala, mezclándose con las risas de las sombras que se movían en los rincones oscuros. Intenté resistirme, intenté luchar contra la fuerza que me desgarraba desde dentro, pero era inútil. Él se inclinó sobre mí, sus ojos brillando con un fulgor maligno. La puerta se abrió para ti, susurró. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. Sentí el último vestigio de mi voluntad desvanecerse mientras la oscuridad me envolvía por completo. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La puerta roja estaba allí, al pie de mi cama, imponente, como si siempre hubiera pertenecido a mi habitación. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba que huyera, que no me acercara. Sin embargo, una fuerza invisible me arrastraba hacia ella. Mis pies tocaban el suelo sin que yo quisiera moverme, y mis manos temblaban al extenderse hacia el pomo. Lo toqué. Estaba frío, demasiado frío, como si al otro lado solo hubiera un vacío inmenso. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero antes de que pudiera soltarlo, la puerta se abrió sola. La oscuridad del otro lado no era normal. Era densa, tangible, como si estuviera viva. Un viento helado salió de la abertura, envolviéndome con un susurro que no podía entender, pero que me helaba la sangre. Intenté retroceder, pero una fuerza me empujó hacia adelante. Caí de rodillas en la penumbra, sintiendo un suelo áspero bajo mis manos. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco, dejándome atrapado en la negrura absoluta. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el aire era pesado, cargado con un olor a cenizas y azufre.
no estaba solo. Había algo más en la oscuridad. No lo veía, pero podía sentirlo. Ojos que no estaban allí, pero que observaban cada uno de mis movimientos. Un murmullo comenzó a llenar el aire, creciendo en intensidad hasta convertirse en un coro de voces susurrantes. Decían mi nombre, repetido una y otra vez. El pánico se apoderó de mí. Avancé a tientas, con los brazos extendidos, buscando una salida. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Algo se movió a mi izquierda. Giré la cabeza bruscamente, pero no vi nada. Luego, a mi derecha. Algo pasó rozando mi brazo. Un escalofrío me recorrió. De repente, una llama azul brilló en la oscuridad. Era pequeña al principio, pero creció rápidamente, iluminando el lugar. Me encontraba en una enorme sala de piedra, con paredes cubiertas de inscripciones que no entendía. Frente a mí, un trono de obsidiana se alzaba, y en él estaba sentado él. No se veía como antes. Su traje negro era el mismo, pero su rostro había cambiado. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, y su sonrisa era demasiado ancha, demasiado afilada. Sabía que vendrías, dijo con voz profunda, resonando en las paredes. Siempre terminan viniendo. Quise hablar, exigir respuestas, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Él se levantó con calma, caminando hacia mí con pasos lentos y pesados. Con cada paso que daba, la luz azul parpadeaba como si temiera su presencia. ¿No es esto lo que querías?, preguntó, inclinando la cabeza. Ambición sin límites, éxito sin esfuerzo. Todo tiene su costo. Extendió la mano, y sentí que mi cuerpo se tensaba, como si estuviera siendo sujetado por hilos invisibles. Aún no entiendes lo que firmaste, ¿verdad?, susurró. En su palma, apareció un objeto brillante. Mi contrato. Las letras en el papel ardían con un resplandor rojo, retorciéndose como si estuvieran vivas. No se trata solo de riqueza o poder, continuó. Es mucho más que eso. De repente, sentí un dolor punzante en el pecho. Miré hacia abajo y vi que algo bajo mi piel se movía, como si algo estuviera tratando de salir de mí. Grité, cayendo de rodillas mientras el dolor se intensificaba. Él solo me observaba con diversión, disfrutando de mi agonía. Te di todo lo que querías, dijo con voz burlona. Ahora, es hora de que me des lo que es mío. El dolor se hizo insoportable. Sentí que mi piel ardía, que algo dentro de mí se desgarraba. Mis gritos resonaban en la sala, mezclándose con las risas de las sombras que se movían en los rincones oscuros. Intenté resistirme, intenté luchar contra la fuerza que me desgarraba desde dentro, pero era inútil. Él se inclinó sobre mí, sus ojos brillando con un fulgor maligno. La puerta se abrió para ti, susurró. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. Sentí el último vestigio de mi voluntad desvanecerse mientras la oscuridad me envolvía por completo. La oscuridad me tragó por completo. No era solo la ausencia de luz, era algo vivo, palpitante, como si miles de manos invisibles se aferraran a mi piel, arrastrándome hacia lo desconocido. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en la negrura. Mi cuerpo flotaba, sin peso, sin control. Todo lo que podía sentir era el eco de su risa, reverberando en mi mente como una sentencia eterna. Entonces, de repente, todo se detuvo. Caí con fuerza sobre un suelo duro y frío. El impacto me dejó sin aliento, y cuando abrí los ojos, me encontré en un lugar que no debería existir. Era un pasillo interminable, con muros de piedra negra cubiertos de inscripciones antiguas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. No había puertas, solo un camino recto que se extendía hacia el infinito. Un resplandor rojo iluminaba el suelo bajo mis pies, pero no había fuente de luz visible. Me puse de pie con dificultad, sintiendo un peso insoportable sobre mis hombros, como si algo invisible estuviera sujetándome. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, sin otra opción más que seguir adelante.
Cada paso resonaba en el silencio, como si el pasillo estuviera vivo, escuchándome. No sabía cuánto había caminado cuando vi algo en la distancia. Una sombra. Al principio pensé que era mi reflejo, pero al acercarme, vi que se movía de forma diferente. Se quedó quieta por un momento, observándome. Luego, comenzó a acercarse. Sentí un frío indescriptible recorrer mi espalda. No corrí. Algo dentro de mí me decía que huir solo haría las cosas peores. La sombra se detuvo a unos metros de mí. No tenía rostro, solo una silueta oscura con brazos largos y dedos afilados. Cuando habló, su voz no vino de su boca, vino de todas partes. Tarde o temprano, todos llegamos aquí. Intenté preguntar dónde estaba, qué estaba pasando, pero la sombra solo inclinó la cabeza y señaló detrás de mí. Me giré y, para mi horror, vi otra puerta roja. No podía ser la misma. Pero lo era. La misma madera envejecida, el mismo pomo oxidado. Solo que esta vez, algo la golpeaba desde el otro lado. Un sonido sordo, constante, como si algo enorme y desesperado quisiera salir. Me alejé lentamente, pero la sombra puso una mano en mi hombro. Su tacto era helado, y en ese instante, un torrente de imágenes invadió mi mente. Imágenes de otros como yo, atrapados, vagando por pasillos sin fin, firmando contratos que nunca comprendieron del todo. De repente, la puerta comenzó a abrirse. Un resplandor rojo iluminó el pasillo, proyectando sombras grotescas en las paredes. Un hedor a carne quemada impregnó el aire. Retrocedí, pero la sombra me sujetó con más fuerza. Tu elección ya fue hecha, susurró. Ahora, solo queda pagar el precio. No quería escuchar, no quería entender lo que significaba, pero en el fondo, siempre supe que esto no era un simple trato. Siempre supe que nadie recibe algo sin dar algo a cambio. Y ahora, la deuda estaba a punto de cobrarse. La puerta se abrió por completo y de su interior emergió una oscuridad más profunda que cualquier sombra que hubiera visto antes. No era solo ausencia de luz, era algo vivo, algo que se retorcía y palpitaba como si tuviera conciencia propia. Un frío insoportable me envolvió, y por primera vez sentí el verdadero peso de mi error. Intenté moverme, pero la sombra que me sujetaba no me dejó. Es el momento, susurró. Has cruzado el umbral, y no hay marcha atrás. Mi respiración se volvió errática mientras la oscuridad comenzaba a extenderse por el pasillo, tragándose las inscripciones en las paredes. Un sonido gutural surgió desde la negrura de la puerta, algo entre un gruñido y un lamento. Algo estaba allí dentro, esperando, observándome. El aire se volvió denso, cada respiración era como inhalar cenizas. Mis piernas temblaban, pero la sombra me empujó hacia adelante. Lo pediste, dijo con voz profunda. Ahora, reclaman su parte. De repente, de la oscuridad emergieron múltiples manos, alargadas y huesudas, con dedos afilados como garras. Se extendieron hacia mí, rozando mi piel con un toque gélido y seco. Un grito se ahogó en mi garganta cuando sentí sus uñas desgarrando la tela de mi ropa, sujetándome con una fuerza imposible. Intenté resistirme, luchar contra el agarre de aquellas manos espectrales, pero era inútil. Me arrastraban hacia la puerta con una determinación implacable. El terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. No querían matarme. No. Querían algo mucho peor. Querían devorar lo que quedaba de mi humanidad, absorber mi esencia hasta que no quedara nada de lo que alguna vez fui. No es el fin, murmuró la sombra detrás de mí, mientras las garras me tiraban con más fuerza. Es el principio de algo nuevo. Su voz sonaba casi, divertida, como si disfrutara de mi sufrimiento. La oscuridad de la puerta comenzó a deslizarse por mi piel como un veneno líquido, filtrándose en mis venas, llenándome de un frío indescriptible. Mi visión se nubló y una presión insoportable explotó dentro de mi cabeza. De pronto, vi imágenes pasar frente a mis ojos, momentos de mi vida que había olvidado,
recuerdos distorsionados, rostros de personas que nunca había visto antes pero que, de alguna forma, conocía. Entre los fragmentos de memorias, una voz resonó dentro de mi mente. «Siempre estuviste destinado a esto», susurró. «Siempre». Mi cuerpo estaba al borde del colapso, pero mi mente se aferraba a la última chispa de conciencia que me quedaba. No podía dejar que me arrastraran, no podía permitir que me convirtieran en lo que fuera que estas sombras deseaban. Con todas mis fuerzas, intenté gritar, pero en lugar de mi propia voz, un sonido inhumano salió de mi garganta. Un rugido, un lamento, una combinación de ambos. Y en ese instante, lo entendí. Algo dentro de mí estaba cambiando. Algo que ya no me pertenecía. Algo que no debería existir. El cambio era inminente. Sentía mi cuerpo retorcerse, como si algo dentro de mí estuviera rompiéndose y volviéndose a formar. El frío en mi piel se convirtió en ardor, una sensación abrasadora que se extendía por mis venas como fuego líquido. Las sombras que me sujetaban no solo me arrastraban, parecían fusionarse conmigo. Mi mente se fragmentaba en 1000 pensamientos incoherentes, imágenes de lugares que nunca había visto pero que de alguna manera conocía. Voces murmuraban en mi cabeza, algunas suplicando, otras riendo. No sabía cuáles eran mías y cuáles pertenecían a lo que fuera que me estaba consumiendo. Las garras de la sombra se hundieron en mi carne y en lugar de dolor, sentí una especie de vacío, como si estuvieran arrancándome partes de mí mismo que nunca recuperarían. La sombra que me había guiado hasta aquí se inclinó, observándome con esa forma amorfa y sin rostro. «No luches», susurró con tono casi tranquilizador. «Cuanto más resistes, más te duele». Pero no era dolor lo que sentía, no exactamente. Era pérdida. Como si estuviera dejando de ser yo. Algo dentro de mí gritaba que peleara, que no dejara que me arrebataran lo que aún quedaba de mi humanidad. ¿Pero qué quedaba realmente? La oscuridad seguía extendiéndose sobre mi piel, adhiriéndose a mis huesos como una segunda piel. Mi respiración se volvió entrecortada. Intenté recordar quién era antes de todo esto, antes del pacto, antes de la ambición desmedida. Pero cada recuerdo se desvanecía antes de que pudiera aferrarme a él. Una parte de mí sabía que esto no era un castigo arbitrario. No. Yo había abierto la puerta. Yo había aceptado el trato. Y ahora estaba pagando con algo mucho más valioso que dinero o éxito. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó la sombra, con una voz que resonaba dentro de mi cráneo. Esto no es un fin. Es tu comienzo. Miré mis manos y ya no eran mías. Eran más largas, más afiladas, cubiertas por la misma oscuridad que me envolvía. La sombra me soltó, pero ya no podía moverme libremente. No porque estuviera atado, sino porque mi cuerpo ya no respondía de la misma manera. La puerta roja seguía abierta detrás de mí, irradiando un resplandor carmesí. Algo al otro lado me llamaba. No con palabras, sino con una sensación profunda, instintiva. No tenía que entrar. Ya estaba dentro. Mi reflejo apareció en el suelo pulido de piedra negra. Lo que vi me hizo querer gritar. Pero ya no tenía voz. Las otras sombras se acercaron, rodeándome. No con hostilidad, sino con algo parecido a aceptación. Como si yo fuera uno de ellos. Porque lo era. Quise correr, escapar de lo que estaba sucediendo, pero mis pies no se movieron. La sombra frente a mí extendió su mano, y sin pensarlo, la tomé. «Ya no eres quien crees ser», dijo. «Ahora, perteneces a algo más grande». Y en el fondo, en el rincón más profundo de lo que quedaba de mi mente, supe que tenía razón. El último vestigio de humanidad dentro de mí se aferraba a la idea de resistencia, pero ya no quedaba nada que pudiera hacer. Mi cuerpo ya no era mío. Mi mente era un campo de batalla donde mi antigua identidad se desmoronaba, fragmentándose en pedazos que caían en un vacío sin fondo. Las sombras a mi alrededor se movían con una sincronización extraña,
como si estuvieran celebrando mi transformación. Sus murmullos eran cánticos incomprensibles, ecos de una lengua olvidada que ahora, de alguna manera, entendía. No necesitaba que me explicaran nada. Sabía lo que había pasado. Sabía en qué me había convertido. Mi piel, o lo que quedaba de ella, palpitaba con una energía oscura, un poder antiguo y desconocido. No sentía miedo, ni dolor, ni siquiera desesperación. Solo un frío absoluto que parecía formar parte de mí. La sombra que me había guiado desde el principio me observó con algo parecido a satisfacción. «Lo aceptaste más rápido de lo que pensaba», murmuró. No supe si lo dijo con burla o con orgullo. Quise responder, pero las palabras ya no funcionaban de la misma forma. Cuando abrí la boca, de mis labios escapó un susurro etéreo, un sonido que no parecía pertenecer a este mundo. La puerta roja seguía allí, abierta de par en par, irradiando su resplandor sangriento. Pero ahora, ya no sentía la misma amenaza que antes. En lugar de eso, me parecía familiar. Como si siempre hubiera estado esperándome. Miré mis manos nuevamente, y esta vez no hubo sorpresa ni horror. Eran lo que eran. Lo que ahora debía ser. Detrás de la puerta, algo se movió. Algo grande. Algo antiguo. Algo que me llamaba. No con palabras, sino con una sensación más profunda, más primitiva. No tuve que preguntarme qué significaba. Sabía lo que debía hacer. Las sombras se apartaron, dándome paso. No me detuvieron, porque no había necesidad de hacerlo. Ya no tenía opción. No porque estuviera obligado, sino porque ya no existía otro camino para mí. Respiré hondo, aunque ya no necesitaba aire. Mis pasos resonaron en el suelo de piedra mientras avanzaba hacia la entrada. Al cruzar el umbral, la oscuridad me envolvió por completo, y por primera vez desde que todo comenzó, comprendí la verdad. El pacto nunca fue solo un trato. Fue un destino sellado desde el momento en que deseé más de lo que merecía. La oscuridad me devoró por completo, pero esta vez no hubo miedo. No hubo lucha. Solo aceptación. No caí, no floté. Simplemente fui parte de ella, como si siempre hubiera pertenecido aquí. Todo lo que fui alguna vez, cada recuerdo, cada ambición, cada fragmento de mi identidad, se disipó como cenizas en el viento. No sentí tristeza. No sentí nada. Solo un vacío inmenso y eterno, una existencia sin principio ni final. Y entonces, escuché su voz. Bienvenido a casa. No sonó cruel ni burlona. Fue un hecho. Algo inmutable. Algo que siempre había sido así, aunque yo me negara a verlo. Miré mis manos una última vez, y lo supe. Ya no era humano. Ya no era nada de lo que una vez fui. Ahora, era parte de la oscuridad. Parte de algo más grande. Algo antiguo. Algo que susurraba en las sombras, esperando a otro incauto que, como yo, pidiera más de lo que debía. La puerta roja se cerró tras de mí con un estruendo sordo. En el mundo que una vez conocí, nadie notaría mi ausencia. Quizás algunos se preguntarían qué pasó conmigo, por qué desaparecí de la nada. Pero al final, el tiempo se encargaría de borrar cualquier rastro de mi existencia. Porque así funciona esto. Porque así siempre ha sido. Y ahora, yo estaba del otro lado. Esperando. Observando. Esperando al próximo.